Bueno, en esta oportunidad voy a desarrollar un ejercicio de cálculo de varias variables del PFM. Bueno, el tema trata de ingreso marginal. Específicamente voy a desarrollar el ejercicio del capítulo 3.3, ejercicio número 117 del libro de Ron Larson. El ejercicio dice: una corporación farmacéutica tiene dos plantas que producen la misma medicina. Si X1 y X2 son los números de unidades producidos por la planta 1 y la planta 2, respectivamente, entonces el ingreso total del producto está dado por R es igual a 200X1 más 200X sub 2 menos 4X sub 1 al cuadrado menos 8X sub 1 por X sub 2 menos 4X sub 2 al cuadrado. Bien, esto cuando X sub 1 es igual a 4 y X sub 2 es igual a 12. El ejercicio me propone encontrar el ingreso marginal para la planta 1, que es la derivada parcial de R con respecto a X1, y el ingreso marginal para la planta 2, que es la derivada parcial de R con respecto a X sub 2. En la solución, para hallar la solución, primeramente hallamos la derivada parcial de R con respecto a X1, que sería igual a 200 más, acá el X2 actúa como una constante, la derivada parcial es 0, y menos 8, porque 2 baja a multiplicar, X sub 1 menos 8X sub 2. Aquí se va porque X sub 2 es una constante. Entonces, desarrollando, tenemos 200 más menos 8 por 4. A X sub 1 reemplazamos su propio valor. Entonces, tenemos esta expresión. Menos 8 por 12. X sub 2 vale 12. Esto me da un igual de 72. Para desarrollar el ítem B, hallamos la derivada parcial de R con respecto a X sub 2. Entonces tendremos 200 menos 8X sub 1 menos 8X sub 2. Y reemplazamos los valores. 200 menos 8 por 4 menos 8 por 12. Y acá tendremos 200 menos 32 menos 96. Y esto nos da 72. Entonces, concluimos diciendo que en la planta 1 y la planta 2, el ingreso marginal son lo mismo. Gracias.